pensé en esta epístola a Tito. Es una epístola breve, son solo 3 capítulos, y pertenece al grupo que se llama epístolas pastorales. Epístolas pastorales, porque esta epístola fue dedicada, dirigida a un pastor, al pastor Tito. Hoy a los pastores les gusta que le llamen reverendos o que le llamen algo así, licenciado, reverendo. Bueno, yo que estoy seguro que Pablo no aceptaría eso, ni Tito tampoco, ni Timoteo, ni Epafrodito, ni Epafras, ni Lucas, ni ninguno de aquellos hombres que acompañaron a Pablo. El autor de este libro pequeñito, de esta epístola, fue Pablo. Y eso hay que decir. Pablo fue su autor. Es más, si os fijáis, en el capítulo 1, versículo 1, ahí lo dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y luego dice en el versículo 4 a Tito. En otras palabras, Pablo a Tito. Pablo dirige esta epístola a Tito. Enfatizo esto de que Pablo fue su autor, porque hoy día hay muchos, hay un número de personas que no creen que Pablo escribió esta epístola. Es más, hay personas que no creen que Pablo fue el autor de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que fue otra persona, que no fue Pablo. ¿Y por qué dirían eso? ¿Por qué dirían que Pablo no escribió la epístola a Tito? Os digo por qué. Porque la epístola a Tito no puede enmarcarse dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. El ministerio de Pablo, hasta donde sabemos, termina con su encarcelamiento en Roma, que se narra allí en el libro de Hechos. Hasta ahí se registra en el libro de Hechos. Pero lo que no se registra en el libro de Hechos es que Pablo experimentó 2 encarcelamientos en Roma. Ese que aparece allí en el capítulo 28 de Hechos, y otro que no está registrado allí. Otro que tenemos que extraer precisamente de esas 3 epístolas que llamamos epístolas pastorales. Pablo sí experimentó 2 encarcelamientos. Del primero sabemos que él escribió varias cartas. Escribió la carta a los Efesios, aunque Efesios fue posiblemente una carta o epístola escrita a varias iglesias, lo que llamamos una carta circular. También escribió la epístola a los filipenses,
escribió la epístola a los Colosenses y escribió una que le llamamos a Filemón. Fíjese, en el último capítulo de la epístola a los Romanos, Pablo menciona como 35 nombres propios. Tenía una memoria tremenda Pablo. Y menciona personas con nombres raros, pero ahí está. Epeneto, ¿a quién se le ocurre ponerle a un hijo Epeneto? Trifena, Trifosa, dígame usted, lindos nombres. Bueno, esos fueron ayudantes de Pablo, personas que oraron por Pablo. Y de todos esos nombres, los que más me gustan es los de Aquila y Priscila. Ese matrimonio, Aquila y Priscila. ¿Sabe por qué me gusta? Aunque en la Reina Valera dice allí, arriesgaron sus vidas por mí. Esa palabrita, arriesgaron sus vidas, significa pusieron sus cuellos debajo del hacha. Estuvieron dispuestos a dar sus vidas por Pablo. Pusieron sus cuellos debajo del hacha. Estaban dispuestos a morir por Pablo. De manera que Pablo escribió esas 3 epístolas que llamamos pastorales. Primera Timoteo, Tito, menciono Tito porque la última que Pablo escribió fue Segunda a Timoteo. Segunda Timoteo fue la última de las epístolas de Pablo, hasta que fue arrestado, de nuevo llevado a Roma y ejecutado en Roma en tiempos de César Nerón, el gobernante más cruel que el mundo ha conocido hasta el día de hoy. César Nerón. Volvamos otra vez a este primer versículo de la epístola a Tito. Miren, no doy una fecha de cuándo esta epístola fue escrita, porque no sabemos a ciencia cierta. Pero sí digo, aquellos que van a recibir el bosquejo, la fecha fue entre los 2 encarcelamientos en Roma. Tito 1:5 y Hechos 27:7. Es decir, en ese tiempo, entre los 2 encarcelamientos, Pablo escribió las 3 epístolas. Y quiero recalcar esto para aquellos que quieran tener esa información. La razón de por qué muchos rechazan la autoría de Pablo es porque dicen, no podemos colocar estas epístolas dentro del libro de Hechos. Usted toma, por ejemplo, Romanos, puede colocarlo dentro de Hechos. Primera y segunda los Corintios, puede colocarlo aquí, miren, este sitio. Hechos 18. Éfeso, aquí, Hechos 19. Aquí podemos, y así usted puede situar dentro de Hechos cualquiera de las otras 10 epístolas de Pablo. Pero usted no puede situar Primera Timoteo, Tito o Segunda Timoteo dentro de Hechos. ¿Por qué? Porque esas 3 epístolas fueron escritas durante ese año o año y medio que Pablo estuvo en libertad, y ese año o año y medio no se registra en el libro de los Hechos. Muy bien, hasta ahí esa explicación. Hasta ahí esa explicación. Pablo, siervo de Dios,
Mire cómo Pablo se llama a sí mismo. Pablo se llama siervo de Dios. La palabra siervo significa esclavo. Pablo, doulos, esclavo. Esclavo es alguien que renuncia a hacer uso de su voluntad y se somete voluntariamente a la voluntad de otro. Y eso es lo que Pablo dice que es. Él es un siervo de Dios. Esa palabrita que se traduce ahí, siervo, sería mejor traducirla esclavo. A nadie le gusta ser esclavo. Pero Pablo dice, soy esclavo de Dios. Muchos prefieren ser esclavos del pecado y esclavos de los vicios y esclavos de otra cosa antes de ser esclavo de Dios. Hay una persona que de vez en cuando me escribe algún correo y me cuenta la historia de un sobrino que tiene. Y ese sobrino es esclavo de la droga. Hombre joven, pero es esclavo de la droga. Hay muchos hoy que son esclavos de los vicios, esclavos de la droga. Y fíjese, yo no sé, seguramente aquí no, pero en España hay cristianos que son esclavos del juego. Son ludópatas, juegan. Y tantos vicios que hay del juego. Todas las loterías y todas las quinielas y todas las máquinas esas de juego, tragamonedas, y uno se queda asombrado. A mí me habían contado mucho de la ciudad de Las Vegas y solo lo había visto en películas o por lo que me habían dicho. Hace como 3 años hice uno de los viajes, posiblemente el viaje más espectacular de mi vida, de todos los viajes que he hecho. Un recorrido por el Cañón del Colorado, navegando el río, con sus, creo que son 300 y pico de kilómetros, y no sé si son 200 rápidos de esos que parece que te vas a hundir ahí en el agua. Bueno, tuve que ir a Las Vegas. Y cuando llego allí, en el aeropuerto, nada más que bajar y entrar en el lobby del aeropuerto, allí había máquinas de juego por todas partes. Hay que enviciar a la gente. Hay que enviciar a la gente. Hay gente que se lo juega todo y lo pierde todo por el vicio del juego. Si conoces a alguien que esté en esa situación, ayúdalo a salir. Y si tú estás en esa situación, procura salir, porque es terrible. Pablo, esclavo de Dios. Fíjese ahí, ese de Dios, ese sustantivo está en un caso que le llamamos en gramática genitivo, que describe qué clase de esclavo es. Es esclavo de Dios. Tremendo privilegio. Y luego dice, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Y apóstol es alguien que ha sido comisionado para una tarea especial. Una especie de embajador. Un apóstol es un embajador. Pero mire lo que dice Pablo aquí. No solo que es esclavo de Dios, sino que es apóstol de Jesucristo. Y tengo una responsabilidad.
que pesa sobre mí, la responsabilidad que Dios me ha dado, y es la responsabilidad de exponer su palabra y decir lo que dice su palabra y lo que enseña su palabra. Y sin ánimo de ofender a nadie aquí en esta tarde, tengo que decir lo que Dios dice. Hoy, en el mundo no hay apóstoles genuinos. Hoy hay en este mundo falsos apóstoles. Hay grupos, hay iglesias, hay organizaciones, hay, qué sé yo, de esas cosas por ahí, que sus dirigentes son el apóstol fulano o el profeta tal. Falso. Falso. Hoy los profetas que hay en el mundo son falsos. Y hoy los apóstoles que hay en el mundo son falsos. El último de los apóstoles fue Juan, el autor del Evangelio, de 3 epístolas y del libro del Apocalipsis. Y cuando Juan murió, no más apóstoles. No más apóstoles. Profetas, tampoco hay profetas. Cuando la palabra de Dios se completó, ya no hacen falta profetas. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Quién dijo eso? ¿Quién escribió eso? Pedro. ¿Dónde lo escribió? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura que ¿qué? Pues os lo voy a decir. Pedro ha narrado desde el versículo 16, segunda de Pedro 1:16 dice que él y los otros apóstoles estuvieron en el monte de la transfiguración. Y en el monte de la transfiguración tuvieron una tremenda visión. Vieron a Jesucristo transfigurado. Vieron cómo de su cuerpo irradiaba luz. ¡Qué tremenda experiencia! ¡Qué tremenda experiencia! Y de pronto ven a Moisés y a Elías. Y Moisés y Elías hablan con el Señor. ¡Qué tremenda experiencia! Haber visto aquello allí en el monte de la transfiguración. Pero Pedro dice, a pesar de que tuvimos esa experiencia, a pesar de que vimos lo que vimos, tenemos la palabra profética más segura que nuestra experiencia. Porque hay muchos que vienen a hablar de su experiencia. Algunos vienen a mí y me dicen, Carballosa, anoche soñé, oí una voz. Y todo eso a veces es resultado de haber comido demasiado antes de ir a la cama. Una hermana una vez en una iglesia que pastoreé, vino y me dijo, mire pastor, ¿sabe que yo allí en mi casa? El marido de esta mujer era taxista y trabajaba por las noches también. Y dice, a veces escucho unos ruidos y a veces siento un olor raro en la casa. Bueno, el pastor
sabe que tiene que ser mesurado, que tiene que ser respetuoso, tiene que controlar sus emociones. Y le dije a esta hermana: hermana, ¿usted tiene animales en la casa? Me dice: sí, tengo 2 perros. ¿Y usted deja que esos perros entren en la casa y se acuesten en sus muebles y jueguen con las cortinas? Sí, bueno, porque los perros hay que tratarlos bien. Digo: hermana, haga una cosa. Quite todas esas cortinas mañana y lávelas. Quítele los, ¿cómo se dice aquí? Los forros. Sí, de los cojines quítele toda y lávelos también. Pero lávelos bien, ¿eh? Y luego póngalos. Cuelgue las cortinas. Se acabaron los olores. No deje que los perros vivan en su casa, que vivan fuera de su casa. Se acabaron los ruidos, no más ruidos, no más olores. Eso es lo que la gente hace muchas veces. ¿Qué dice la Escritura? Pablo, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo. Esclavo de Dios no solo describe qué clase de esclavo es, sino la fuente, de dónde procede. Apóstol de Jesucristo no solo describe el hecho de que pertenece a Jesucristo, sino de dónde procede ese apostolado. Nadie puede hoy decir que es apóstol de Jesucristo y decir la verdad. El que lo diga, lo dice bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la Biblia. Y como no me acabo de inventar esto, algunos dicen, Carballosa se lo acaba de inventar. No, mire, busque allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Busque en su Biblia. Cuando haya alguien por ahí que le diga que es apóstol, léale este versículo. Hechos capítulo 1, versículo 21. Ese versículo describe lo que ocurre después de la muerte de Judas y del hecho de que hay que buscar un sustituto para Judas. A ver quién califica. Mire lo que dice. Hechos 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. ¿Hay alguno hoy que haya estado con Cristo desde el bautismo de Juan? ¿Habrá alguno de esos por ahí que se llaman apóstoles que pueda decir, no, yo estuve allí desde el bautismo de Juan? Mire, ese era un requisito. Dice, hasta que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No hay ser humano vivo hoy. No importa de dónde venga, no importa qué trasfondo tenga, que califique para ser apóstol de Jesucristo. Porque ninguno ha estado con el Señor desde el bautismo de Juan.
ninguno vio al Cristo resucitado, ni ninguno ha sido señalado, nombrado, puesto por el Señor Jesucristo. El que se llame apóstol hoy lo hace bajo su propia responsabilidad, no bajo la responsabilidad de la Biblia.